Nos preocupa en CNN Chile y hemos informado ampliamente sobre la situación en Venezuela. Algunos días estuvo aquí la diputada opositora María Corina Machado. Queremos tener también el otro lado de la moneda, el otro punto de vista, el que representa el oficialismo en Venezuela. Y nos acompaña de visita en Chile el diputado del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Andrés Eloy Méndez, que está hoy con nosotros. Diputados, gracias por venir aquí a CNN Chile. Contento, Daniel, de estar acá contigo y ver, este esfuerzo comunicacional que tienen acá en Chile. La diputada opositora Corina Machado, aquí mismo en nuestros estudios, decía que a la oposición se le robaron las elecciones y que hubo un fraude en Venezuela. ¿Qué responden? Bueno, yo respondería que es muy difícil creer sobre este tema cuando ha sido incluso el mismo Jimmy Carter que ha dicho que el sistema venezolano es inexpugnable desde el punto de vista de sus elecciones. Pero además hay una respuesta que sería más contundente. En Venezuela ha existido 17 procesos electorales llevados por el mismo árbitro, pero el último tuvo una particularidad. La oposición, antes de ir a él, unas elecciones internas, dentro de ellos mismos votó con la misma máquina y con el mismo CNE para elegir sus propios candidatos, pero todos los gobernantes, alcaldes y diputados de la oposición han sido juramentados por ese CNE y por márgenes incluso mucho más estrechos, de votaciones mucho más estrechas. Chile tiene experiencia de votaciones estrechas, lo cual no arremete contra la institucionalidad, porque Ricardo Lagos haya ganado con 180.000 votos, el señor Levy no iba a decir vayan a descargar su rabia en la calle y busquen a los que perdieron. Eso... ¿Hubo sesiones de violencia, de amedrentamiento contra los opositores en los sitios de votación como denuncia a la oposición? En vista de que no hay nada material en lo concreto desde el punto de vista procesal electoral, entonces se habla de supuestos hechos de que sucedieron en torno a los centros de votación para decir que el contexto no funcionó, pero es porque no hay prueba, porque se contó papelito por papelito, que la gente marca, le vota a la computadora, ve que sea lo que votó y lo vota en una caja. Todo eso se ha contado uno a uno, ¿y sabe cuál ha sido el error? Cero. Como no hay argumento de ningún otro tipo, se dice que el contexto no era, que hubo testigos que fueron sacados a punta de pistolas. No hay ni una denuncia en la Fiscalía de nadie que vio una pistola. Además ya estaba la Fuerza Armada Nacional, ente institucional y muy respetable, reconocido por el mundo. Yo creo que lo que han buscado es argumentos en vista de que han hecho un daño a la economía nacional, un daño a la estabilidad política del país e incluso 11 muertos en 2 días, celebrando el triunfo de Maduro. Incluso 2 niños de 11 y 12 años le pasaron un camión por encima, yendo y regresando. Y eso lo taparon los medios de comunicación. ¿Usted, de esas 11 muertes que se produjeron efectivamente en enfrentamientos en las calles en Venezuela después de las elecciones, responsabiliza a la oposición? Absolutamente, porque tú puedes cometer un homicidio de manera material, pero también puedes instigar a él. ¿Cómo es eso? Si yo esa noche te digo, no reconozco este gobierno ilegítimo, nos han robado nuestras elecciones, vayan a la calle y descarguen toda su rabia contra estos ladrones que nos robaron algo. Lo que ocurre, evidentemente, tiene un elemento que se llama instigación a delinquir. Y fue conducido en cadena por todos los medios privados de Venezuela, incitado por el señor Capriles desde una actitud fascista, irresponsable, porque al fin y al cabo él ganó por mucho menos votos de lo que Maduro le ganó en Venezuela, él ganó por mucho menos votos en Miranda y es gobernador del mismo, por cierto, Consejo Nacional Electoral. ¿Y corresponde que autoridades en Venezuela incluso digan cosas como tenemos una celda aquí en la cárcel esperando por el señor Capriles? Tú sabes que el debate en Venezuela político ha estado muy polarizado, ¿eh? Y dentro de ello, por supuesto, los cuadros políticos han tenido pronunciamientos, digamos, subidos de tono. Y más criticable en ese contexto. Es una opinión política, en este caso de la ministra Varela. Yo creo que los órganos jurisdiccionales tienen que investigar las responsabilidades. Yo te adelanto, por ejemplo, en Venezuela no hay ningún juicio ahorita, en este momento, abierto a Capriles. Están consignando todas las pruebas y hay una misión investigando. Pero ya Colombia se lo abrió. En Colombia hay un juicio contra Uribe y el coautor es Capriles. Y es por lockout, por bloqueo al comercio de abastecimiento de Colombia a Venezuela, de café, de arroz. Bloquearon la venta y Capriles se encargó de coordinar para que no compraran los importadores en Venezuela. Esa es una denuncia, no se ha comprobado. Ya se abrió el juicio. Pero no se ha decretado nada judicialmente ni se ha declarado ninguna culpabilidad. Están imputados y van a juicio. Nosotros hemos pedido la semana pasada el expediente, pero lo que sí es concreto es que se reunieron para esos efectos. Vamos a ver si eso encaja dentro de un tipificado legal. Nosotros nos vamos a juzgar por adelantado, pero nadie es inimputable. Todo el mundo debe responder por los hechos que haga. Si yo desconozco el Estado de Derecho, si yo mando a la gente a la calle y eso tiene alguna consecuencia, yo debo seriamente responder por lo que he hecho. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se refiere a Capriles como el asesino fascista. ¿Usted comparte esos términos? Sí, sin duda. ¿Considera que es un asesino Enrique Capriles? Yo creo que sí es un homicida. Sin embargo, esperamos ¿Por que qué? sí. Porque de sus acciones directas, esa misma noche, nosotros obtuvimos 9 muertes y 2 posteriores. Pero por no reconocer un resultado que ellos consideran que no fue justo, ¿se desprende que él es un asesino? No, porque instigó a delinquir desde un medio. Es como que tú tomes acá este medio hoy
y digas, allá los vecinos de al lado acaban de violar a una niña, la asesinaron, etcétera, hay una reacción de la gente. Incluso colocaron en Twitter, en los CDI, los Centros de Diagnóstico Integral, que es la atención primaria gratuita, tiene todo el pueblo venezolano, como tiene educación gratuita en la universidad y en todo espacio, gracias al comandante Hugo Chávez, los quemaron porque según ellos, ahí habían cajas del Consejo Nacional Electoral, lo pusieron en su Twitter, instigando a una confrontación muy delicada. Pero Enrique Capriles jamás llamó a la violencia. Él dijo, en Venezuela, yo no sé si aquí cómo funciona la palabra, voy a permitirme decirlo, me disculpan, de verdad, arrechera. Pero en Venezuela, arrechera es un síntoma de que toda tu iracundia que sientas, descárgala. Él mandó a descargarlas en las calles esa noche y eso tuvo una consecuencia. En todo caso, es una opinión nuestra, pero son los jueces naturales, el fiscal de la investigación, quien podrá pronunciarse sobre el tema en particular. Hablando de violencia, ¿cómo es el ambiente hoy en la Asamblea Nacional de la cual usted es miembro? Porque vimos efectivamente imágenes de violencia contra diputados opositores, entre ellos la diputada Corina Machado, que estuvo aquí. Ahí es muy bueno aclarar esto, porque fíjate que solamente se ha visto un lado, ¿no? Y tú me permites hoy de pronto informar otra cosa. Ellos llegaron ese día a la sesión con cascos de motos, con pitos, con cornetas, a crear una especie de happy hour, o no sé qué, nadie va a sesionar con un casco y se sienta. Así lo hicieron. Y esto generó, por supuesto, un ambiente, no permitían que la sesión fluyera, hubo un ambiente lamentable que terminó en violencia. Pero puedo decir que en la sesión que tuvimos la semana pasada, donde estuvimos presentes, votamos la ley de SAME, en más de 30 y tantos artículos, estamos a punto de aprobarla, por unanimidad, todos juntos, porque en los parlamentos no es, digamos, que se caldeen los ánimos, porque es el único poder público donde coincide la pluralidad política y el debate intenso. ¿Usted condena que ocurra esa violencia, que hayan sido golpeados diputados opositores en la Y los Asamblea? nuestros también lo condeno, porque también hubo golpes y sillazos hacia los nuestros. Condeno la violencia de un lado y del otro, como condeno que ellos hayan llegado con cascos y con pitos a provocar la violencia que se generó. Pero lo que sí creo valorable es que más allá de estos impases que todos los parlamentos del mundo, en Asia, en Francia hace poco con el tema de la homosexualidad, también sucedió en febrero, o en cualquier parte, lleguen a temas de violencia física, va a ser superado de inmediato, como ya fue superado en Venezuela, y repito, tan superado que votamos por unanimidad la ley de desarme. Brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, ¿por qué país como Venezuela, que tiene una enorme riqueza petrolera, hay desabastecimiento de productos básicos, por ejemplo, papel higiénico? Fíjate que nosotros en Venezuela hemos quintuplicado el Producto Interno Bruto. No solamente es el potencial de una economía, ya es una economía que se consolida como una modesta potencia regional. Nuestro Producto Interno Bruto es 382.000 millones de dólares. Y viene de 89.000 millones. Hugo Chávez lo quintuplicó con un gran poderío nacional. Gracias sobre todo al aumento del precio del petróleo en este periodo. Que tuvo que ver con el rescate de la OPEP, y que la OPEP la levantamos desde la cumbre de Marita, liderados también por Hugo Chávez, con una visión de nuestros socios planetarios que extrañamente lo habíamos abandonado durante 30 o 40 años. Absurdamente. Con todos estos ingresos entonces, ¿por qué falta el papel higiénico en Venezuela? Ahí voy, porque precisamente aumenta el consumo en Venezuela ha aumentado en un 300%, la pobreza bajó a la mitad, la pobreza extrema a un tercio, el índice de Gini, de distribución, es el mejor de América Latina, y esto da poder adquisitivo importante. El aumento de la producción solo ha ido a un 40 o 50%, eso hace que dependamos mucho de las importaciones, pero también hay un elemento político. Venezuela no ha ido a una elección en los últimos 4 años sin que no haya desabastecimiento, sea la harina, sea el papel higiénico, sea el aceite, sea la mantequilla, siempre falta algo. Y luego que pasa el proceso electoral, aparece, como le pasó a Allende después que Allende cayó, apareció todo. Pero usted dice que la producción no ha ido a la par del aumento de la demanda. Eso ocurre en casi todos los países cuando los precios están fijados por decreto, como ocurre en Venezuela. Es un efecto bastante básico. Es de hecho lo que pasó también en la Unidad Popular, por ejemplo, en Chile. ¿Es un error fijar estos precios? Porque eso es algo que suele provocar desabastecimiento. Nosotros vamos un poco más allá de fijar precios, porque solamente colocar un precio a un producto. Es el concepto de la estructura. ¿Cómo conceptualizo yo el precio? En función a mis costos, le pongo una ganancia y lo hago. En Europa, en el área de alimentación, solamente puedes ganar hasta 8%. Igualmente hay rubros que tienen su ganancia regulada. Desde el Estatuto de Noruega de 1940, donde se empezaron a regular el tema de precios, eso ha ido avanzando con mucha seriedad, que tiene que ver con ir a un mercado, a un intercambio de bienes y servicios en precios justos. Nosotros en Venezuela estamos luchando porque el intercambio sea justo. Es factible, es posible. No creemos en el socialismo, en el libre mercado. No creemos que el mercado nivela en los precios, porque existe la cartelización, el monopolio, no hay la competencia leal exacta en el mercado, y por ende hay temas y rubros donde seguiremos trabajando el precio, pero coordinando con los empresarios. El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una extraordinaria reunión con Lorenzo Mendoza, que es uno de los más grandes propietarios del sector privado de la canasta básica de la alimentación. Y bueno, ya hay un compromiso de coordinación y trabajo
vamos a mejorar la importación para el abastecimiento en algunos rubros, pero sin duda, si tú desde los medios de comunicación privados en Venezuela, que el 80% son a favor de la oposición, estás diciendo que va a faltar la harina siempre, la gente en vez de comprar 2, te compra 15. Ahora, eso era antes, porque ahora Globovisión, que era el principal medio privado, ha sido vendido y ha sido comprado por empresarios que son más bien adherentes del chavismo. El principal medio privado de Venezuela no es Globovisión. En Venezuela es el que tiene más proyección con opiniones de oposición en el mundo. Pero el principal medio de oposición en Venezuela se llama Venevisión, que tiene 60% del rating en Venezuela. Y Televen, que tiene el 20%, Globovisión tiene el 12% y BTV tiene el 10%. Ellos tienen el 80% del rating. Esos medios cubrieron la campaña de Capriles en un 82%, Maduro solo el 18%. ¿Y qué hizo el gobierno con los medios del Estado, donde me tocó estar en Venezuela y por eso le puedo decir, la propaganda estatal en los días previos a las elecciones era realmente abrumadora? Con un 12% de rating, teníamos un rating mucho menor, porque además estos son canales históricamente en Venezuela constituidos y tienen un rating mayor y cubrieron con total desproporción. Es natural que el Estado promueva la gestión del gobierno y que el canal del Estado promueva la gestión del gobierno, pero el canal privado como CNN, como cualquier otro canal, debe ir con equilibrio y no con un 80-20 como fue en el caso de Capri, que usó ampliamente la libertad de expresión. Diputado Eloy Méndez, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en CNN Chile. No, para mí un placer, Daniel, haber compartido con usted.